¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Feliz año nuevo y feliz aniversario de este programa en esta casa en Periodista Digital. Un añito, ya le están saliendo los dientes a este proyecto, a este programa tan mimado y que, bueno, pues con el que hemos vivido tantos momentos juntos. Damos las gracias a cada una de las personas que lo hacen posible y le damos las gracias a Alfonso Rojo, que es el que nos da la oportunidad de estar aquí. Y de verdad que es un auténtico placer haber estado dando caña a Juan Gabriel Rufián, a Pedro Sánchez, a Irene Montero, que ya ha pasado a mejor vida política, a Echenique, que también ha pasado. Hemos podido superar a esos, pero todavía queda mucho Óscar Puente, queda mucho Pachi López y quedan muchos a los que retratar y a los que tener que fiscalizar de la manera que lo hacemos aquí en Periodista Digital, en la burbuja. Un añito con ustedes, un año 2024 que ha comenzado con una Jenny Hermoso cobrando 30.000 euros por recibir un piquito y dar unas campanadas trabándose y con un vestido que, en fin, para gusto los colores, que ha empezado también con, iba a decir españoles, pero es que no les puedo llamar españoles, no sé muy bien de qué nacionalidad han nacido los primeros que han nacido en España, pero está claro que es una imagen muy gráfica de lo que estamos viviendo y de la absoluta invasión que se está produciendo y de esa sustitución étnica que ya no es una conspiración, ya no es una cosa que dijeran cuatro locos, que dijera Julebeck en aquel libro de Sumisión, es que ya es una realidad absoluta y es lo que estamos viviendo. Hemos comenzado el año con la ETA gobernando Pamplona y hemos comenzado el año con la Fiscalía empezando a hacer de las suyas, persiguiendo a chavales por pasárselo bien en Ferraz y por protestar contra un gobierno que no solo es ilegítimo, sino que es absolutamente inmoral. Para comentar todo esto, hoy tengo una mesa de excepción porque también hay que hablar de una Constitución que se va a reformar, pero vamos a ver de qué manera. Parece que el Partido Popular de nuevo, esto parece el día de la marmota, de nuevo bajándose los pantalones, pues vamos a ver si lo podemos comentar. Y además de todo eso, pues hay que darles más claves de todo lo que está sucediendo en Ferraz y además de todo eso, pues en Madrid se está poniendo muy complicado eso de circular por culpa de un señor que la verdad yo no estoy para hablar de gente bajita o gente más alta, pero la verdad que hay que hablar de él, el alcalde de Madrid. Voy a presentarles a cada uno de los invitados de hoy. Voy a empezar por mi derecha. Rubén Tamboleo, tú estuviste aquí el primer día de la burbuja en Periodista Digital. Pues un gusto, muy bien hallado, muchas gracias y que vengan muchos años más, ¿no? Pese a las dificultades. ¿Te ha costado llegar por culpa de Almeida? A mí moverme por Madrid cada vez me cuesta más. Lo compartí mi colección de cartas de aviso al Ayuntamiento de Madrid. No sé exactamente para qué las voy a usar, pero tengo 15 cartas ya de aviso por el radar que han instalado en Sinesio Delgado, porque mientras queda hasta un tramo de aviso, pues me lo he pasado a la velocidad estipulada y de la ley, por supuesto, pero salta un pelín porque está muy mal configurado. Entonces, como está muy mal configurado, pues salta. Y ya está, se han dedicado a enviarme, entonces cada día tengo una cartita de la directora general delegada de Almeida para esto. Tengo muchas ganas de que nos cuentes tu proceso de cambio de sexo. Bueno, eso es una película que tú te has montado, ya la iremos viendo. No, esto es un titular que nos diste. Eso es para el año 2024, efectivamente, ya iremos viendo y iremos viendo según la ley también, todo según la ley. Según la ley aprobada por la Constitución, que tanto le gusta al PP, de los poderes derivados de nuestra Constitución y de lo que emana al pueblo. Está muy mal que hayas dado por muerta a Irene Montero porque ya hay una encuesta que dice que tiene su escaño en el Europarlamento. Ojo, O sea que, 9.000 pavos para Irene Montero y 25.000 para repartir entre amiguetes. Si consigue ser eurodiputada, ese será el sueldazo para mantener el chalet y todo lo que eso conlleva de Irene Montero. Al mes, eso al mes, y luego más. No es como gratificación por toda su labor en el Europarlamento, sino al mes eso es lo que va a cobrar Irene Montero. Vamos a hablar con nuestro policía favorito, absoluto, un hombre valiente, un hombre que en medio de la mediocridad ha sabido alzar la voz y que para mí es un gusto que esté en este programa de aniversario de la burbuja. Él es el inspector jefe de policía, Ricardo Ferris. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto es mío. Enhorabuena por ese añito de sobrevivir, ¿no? Porque realmente con este régimen es un verdadero ejercicio de supervivencia y encantado de estar con vosotros, con vuestros oyentes. Y ya os iré contando, pues todavía saber, la última intervención tuvo mucha repercusión entre mis compañeros, ¿no? Que me afearon gran parte de ellos la conducta a la hora de denunciar los excesos en Ferraz,
Y esto que pasó la semana pasada en Valencia, que luego os contaré si tenemos oportunidad, pues ha venido a demostrar que efectivamente, tal y como dije en aquella ocasión, los mandos policiales tienen de todo, desde luego, menos neutralidad política. Ojo, porque vamos a dar claves en este programa, ¿eh? Vamos a hablar de la conexión entre la policía y lo político, esos mandos policiales que llevan el carné del PSOE en la boca. Nos lo va a explicar Ricardo Ferris en unos minutos. Tengo a mi izquierda, sin que sirva de precedente, a un buen amigo, se lo tengo que decir, porque lo es, quería que estuviera en este programa de aniversario de La Burbuja, porque está haciendo una labor encomiable, es un político de esos que pisa la calle y es un político de verdad que cada vecino, si ustedes tienen la oportunidad de pasear con él en su municipio, cada vecino le da un abrazo y eso casi ningún político en España lo puede decir. Pedro Moreno, presidente y portavoz de Vox en Alcorcón, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Un placer y muchas felicidades por este añito, que sea muchos más. ¿Ha costado llegar hasta aquí? Mucho, Almeida? mucho. Yo según venía para acá ya he puesto un tuit para avisar a todos los vecinos de Alcorcón diciendo que es muy difícil llegar a Madrid con todas las restricciones que el mentiroso de Almeida nos ha impuesto a los que no estamos empadronados en Madrid, estamos empadronados en municipios de alrededor y tenemos además coches, como es mi caso, un coche viejo que va bien, no quiero cambiarlo, no voy a cambiarlo, no me da la gana cambiarlo, además ataca directamente a la gente que menos tiene, por ejemplo mi madre no puede comprarse un coche nuevo y no puede venir a Madrid porque su coche es sin etiqueta, es un Golf muy antiguo y está sin etiqueta, con lo cual me parece un atentado a la libertad de movimientos que la Constitución, tanto que hablan de la Constitución, que nos ampara la Constitución, sin embargo, están directamente atacándonos a los que no vivimos en Madrid Central. Ese mismo que decía que Madrid Central se iba a terminar cuando gobernara el Partido Popular. Madre mía, de las promesas incumplidas. Va a haber que cantarle a aquellos de los payasos de la tele a Almeida. El viajar es un placer que por culpa de Almeida no suele suceder, no va a suceder con tanta frecuencia por culpa de sus políticas. Y otro gran amigo que tengo a mi extrema izquierda, que no es un sitio donde él creo que se sienta cómodo, a lo mejor sí, no lo sé, nos lo va a contar. El economista que nunca habla de economía, Ignacio Fanconi, ¿qué tal, cómo está usted? Pues muy bien, muchas gracias. Un añito, ¿eh? Muy contento de estar aquí después de un año. Efectivamente, que yo creo que entré también en ese También, es programa, verdad, entraste online en ese primer programa. en línea y efectivamente nunca hablamos de economía porque nunca me preguntas de economía, todo dicho sea de paso. Bueno, hoy prometo no preguntarte de economía también para seguir con las Yo tradiciones. con lo que estabais hablando, pues lo que también tenemos que tener en cuenta es que las políticas de Almeida sobre la movilidad que padecemos todos, Madrid es una ciudad donde cada vez es más difícil desplazarse, en realidad son una aplicación de la Agenda 2030, son de las restricciones a la movilidad que vienen desde la Unión Europea. En definitiva, no podemos pensar que Almeida haga nada que no le venga mandado por la Agenda 2030, que está en el origen de todos los males que padecemos, porque es un proyecto convergente que abarca de izquierda a derecha casi todo el espectro político español y nos quieren meter por ese embudo totalitario del que no sabemos cómo librarnos. Muchas veces lo hemos comentado también, pero lo decimos una vez más, es muy difícil entender que dos partidos digan tener discrepancias si están de acuerdo en la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es un proyecto que lo abarca todo. Entonces, si estás de acuerdo en eso, estás de acuerdo en todo. Claro. Y es muy difícil. ¿No te has traído tu pin de la Agenda 2030? No me lo he traído. No te gusta. No sabría dónde encontrarlo. ¿Qué te prestaba? El rey Felipe no se lo puso en Nochebuena. En Nochebuena no, porque ya había escondido el nacimiento, que lo dejó salir escasamente 15 segundos, pues evidentemente serían muchos esfuerzos. En unos minutos estará aquí, en el plató de La Burbuja de Periodista Digital, Miguel Tellado, portavoz en el Congreso del Partido Popular, gallego, que nos hablará no solo de esas próximas elecciones gallegas el 18 de febrero, sino también de todas estas cuestiones. Una que nos tiene nerviosos y nos tiene inquietos, y se lo voy a preguntar a Pedro, es esta reforma constitucional. Pedro Moreno es padre de un hijo con discapacidad, le afecta de lleno absolutamente esta reforma constitucional, y como todo lo que hace el PSOE, claro, nos lo vende muy bonito. Y el PP lo ampara. Desde Vox os estáis oponiendo. ¿Por qué? ¿Por qué oponerse a lo que aparentemente es simplemente un cambio de terminología en la Constitución? Mira, Josué, yo cuando leí la noticia, yo siempre que hace algo el trilero de Pedro Sánchez, leo un poco más allá, no me quedo en la noticia. En todos los grandes medios,
todos subvencionados por los de siempre, pagados por los de siempre. Lo único que te sacan es que van a modificar la Constitución, el artículo 49 de la Constitución, para cambiar una terminología que puede ser antigua, como llamaban disminuidos, y ahora los van a llamar personas con discapacidad. Hasta ahí, bueno, todo de acuerdo, ¿no? La palabra disminuido es una palabra pues, ya un poco antigua, quizá, sin más. Pero claro, uno se pone a leer la modificación que quiere y va mucho más allá. Tú te coges el artículo, o lo que quieren que sea el artículo del 49.2, y te empieza a hablar, primero nos colectiviza a todos. Por primera vez la Constitución española va a colectivizar a una serie de personas, en este caso solamente por el mero hecho de ser discapacitados. Pero es que además a las asociaciones de discapacidad, que ya tenemos en muchas asociaciones nuestros medios para subvencionarnos, hacemos nuestras carreras, en muchos casos incluso cobramos subvenciones de los propios ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del propio Estado. Bueno, pues ahora lo que van a hacer es que les van a dar un rango más para que en las políticas autonómicas, municipales y estatales sean las propias asociaciones las que decidan qué se va a hacer con la discapacidad. O sea, tenemos que estar todos los discapacitados de acuerdo en lo que digan una serie de asociaciones que tampoco sabemos quiénes son, porque como dependerá del gobierno de turno que esté, serán unas asociaciones u otras, pues ¿qué pasará? Que los propios políticos empezarán una lucha encarnizada por intentar dominar todas las asociaciones de discapacidad y si no se crearán nuevas que tendrán que estar mantenidas. Pero es que va más allá todavía. Sigues leyendo y ya el último párrafo es demoledor. Y es que, como mi hijo tiene un 75% de discapacidad y movilidad reducida, certificado. Pues mi hijo, por ser varón, tiene menos prioridades que una niña, mi hijo tiene 10 años, pues que una niña con 10 años, aunque tenga el 33% de discapacidad. No valoran la discapacidad pasa a un segundo plano, el grado de discapacidad pasa a un segundo plano y dice que la atención se valorará primero el del sexo femenino. Y esto entra en la reforma. Esto está en la reforma. O sea, el PP se lo va a comer. El PP se lo va a comer. Yo he puesto el grito en el cielo, lo he sacado por redes, he hablado, yo no hablo como Vox, yo hablo como padre de un niño discapacitado que me afecta directamente, porque mi hijo tiene y necesita las mismas atenciones que una niña de 10 años, exactamente las mismas, que tenga el mismo grado de discapacidad. Dejan de medir el grado de discapacidad y atienden a las personas dependiendo de su sexo. Su prioridad será el sexo, no el grado de discapacidad. O sea, hasta una para barbaridad. Tratar con personas con discapacidad meten ideología. Totalmente, Josué. Una barbaridad. Porque yo entiendo que si mi hijo tuviera un 33% de discapacidad y hay una niña con un 75% de discapacidad, pues probablemente tenga y necesite más atenciones. Yo invito a cualquier persona que venga conmigo al centro donde mi hijo va todos los días a hacer su logopedia, su estimulación, su fisioterapia, su atención temprana, cómo les enseñan o intentan enseñarle a masticar, cómo le intentan enseñar a andar, cómo le hacen los ejercicios para que tenga todo su cuerpo tonificado, a que venga conmigo para que vea las necesidades que tiene una niña con la misma discapacidad que tenga mi hijo. Pero es que si encima tiene menos, ¿por qué tiene que tener mayor atención por el mero hecho de ser hija? Ideología pura, Ricardo. Y tanto, ideología pura como la que manifiesta tener todos los días, todas las semanas, en los actos sucesivos que vamos viendo, la propia Policía Nacional, que presume mucho de ser una institución totalmente ideologizada. Todo lo contrario. La semana pasada, no sé si tuvisteis ocasión, yo te lo envié por WhatsApp porque fue realmente algo, aunque los medios de comunicación, como siempre, pues se han preocupado muy mucho de ocultarlo. Se produjo un hecho que aparentemente puede ser algo banal, ¿no?, si compramos este discurso de la izquierda, pero que realmente es un hecho muy grave si vamos al fondo del asunto. No sé si lo sabéis, en la feria de Expochove, una feria de muestras, y ahí están haciendo una exposición que hacen todos los años para niños, jóvenes, etcétera. Durante estos años atrás, antes de que llegara la nueva administración de PP y Vox, se había prohibido la asistencia del ejército y la policía. Antes tenía siempre stand, les habían prohibido ir porque decían que no era bueno para los niños, en fin, imitando un poco el modelo catalán, ¿no?, que ya lo hicieron ahí en Barcelona. Gracias a la nueva administración este año volvió la policía y el ejército y nadie sabe cómo se colaron un grupo de payasos con minúsculas, es decir, un grupo de idiotas de la extrema izquierda disfrazados de payasos con un montón de cubos de pintura. Ya me explicarás cómo se puede introducir un montón de cubos de pintura rosa a un estudio de payaso en un recinto que se supone que tiene una seguridad realmente potente.
y se dedicaron a pintarrajear todo un vehículo blindado del ejército. Lo pintaron todo de color de rosa, se subieron en él, estuvieron haciendo el numerito de que esto es muy malo para los niños, bla, bla, bla. Y lo que es más grave, ante la mirada atónita y pasiva de, por un lado, la policía local, que estaba allí, la Policía Nacional también tenía un stand, aunque estaba un poquito más retirado, y lo que es más grave, ante la presencia de la propia alcaldesa de Valencia, del Partido Popular, y todo su séquito de concejales del Partido Popular y de Vox, gran parte de ellos con sus carreritas de derecho bajo la cartera, bajo la chaqueta. ¿Por qué digo con sus carreritas de derecho? Porque esto de pintarrajear un vehículo blindado del ejército, ¿no?, que a los de la izquierda, que ya sabemos que tampoco se caracterizan ni por su cultura en general, ni por su sapiencia jurídica, les puede parecer algo banal, pero que en realidad es un delito de daños, que está recogido en el Código Penal, de daños agravados. Porque ya, los que sepan algo, que no sepan de leyes, pues bueno, a partir de 400 euros ya deja de ser un delito leve y ya tendrían la obligación de detenerlo. Pero en este caso no es que sea un delito de daños por el hecho de, o sea, un delito de daños menos grave por el hecho de superar los 400 euros, sino que es un delito de daños agravado por un artículo específico del propio Código Penal que dice que cuando esos daños se dirigen contra medios destinados a temas de la defensa son especialmente graves. Hay otro también artículo, por ejemplo, no es lo mismo pintarrajear un coche o rayar un coche que rayar un coche de la policía, porque son vehículos que están utilizados. Y a estos payasos, con todo el respeto. Bueno, pues ahora vamos al final. final. ¿Qué pasó con ellos? La policía local, por desconocimiento o por miedo, no lo detuvo. Los concejales y la propia alcaldesa que estaban ahí presentes no fueron capaces de indicarle a la policía local que estábamos ante un delito realmente grave. Y entonces la obligación de esa policía era la de proceder a su detención, y se limitaron única y exclusivamente a identificarlos y dejarlos que se fueran tranquilamente a casa, dejando todo el tanque pintarrajeado. Bien, nos hicimos, yo en concreto me hice eco de esta barbaridad en los medios, y a raíz de hacerme eco, entonces la oposición, el PP y Vox dijeron, ay, pues vamos a estudiar si realmente esto es un tema. No hay nada que estudiar, porque el Código Penal no hay que estudiarlo, hay que aplicarlo. Y entonces la policía se dio por aludida, y la Brigada de Información, esas brigadas que ponen tanto esmero en detener a los patriotas de Ferraz por mover una valla o por no hacer absolutamente nada, como fue en tu caso, pues efectivamente citaron a estos payasos de la extrema izquierda, payasos con minúsculas, a jefatura, los detuvieron, pero ahí viene la sorpresa. Inmediatamente después de detenerlo, 3 horas después, los pusieron en libertad sin pasar por calabozos, pese a que se trataba de un delito de daños agravados, un delito grave. Entonces contrasta ese tratamiento que hace la policía a estos sujetos de la extrema izquierda que habían cometido un delito realmente grave con el tratamiento otorgado a los patriotas, por ejemplo, que se manifiestan frente a Ferraz y que han protagonizado acciones infinitamente más leves y que, sin embargo, han dado con sus huesos en el calabozo. Es muy significativo esta imagen. Por un lado, patriotas en Ferraz protestando en un ambiente evidentemente de vehemencia, pero que en ningún caso ha sobrepasado ningún ala de violencia, como se ha podido sobrepasar en otras ocasiones. En la cárcel, calabozos, multas, señalamiento, escarnio público. Y en cambio, en este caso, activistas de la extrema izquierda en Valencia les sale gratis, absolutamente gratis, pues eso, vandalizar un vehículo del ejército. Absolutamente lamentable. Rubén Tamboleo, hemos comentado por un lado la bajada de pantalones o el pacto con Chaveo y la ideologización de esta reforma de la Constitución, y esto que nos ha contado Ricardo, que es absolutamente tremendo. ¿Qué hay? ¿Mandos de la policía que van soltando a agentes de la extrema izquierda? Bueno, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, pues a lo mejor debería servir algo para eso, ¿no? Para que les llamen a comparecer en la sede de la Soberanía Nacional y en vez de prorrogar el 1.000.000 de euros para traductores, como acaba de hacer con esa mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Senado, o dedicarse a cambiar logos intentando destruir más de 200 años de historia del Senado y de muchos más del origen de dónde estaba ese logotipo, pues a lo mejor deberían hacer preguntas como estas, ¿no? De cómo están actuando y qué están haciendo determinados delegados del gobierno. Ya lo hemos comentado aquí, nos vendió el Partido Popular como un éxito acabar con los gobernadores civiles, y en los últimos 10 años hemos visto unos delegados del gobierno que se están deteriorando enormemente, ¿no? El delegado del gobierno tenía que ser una figura política que casi dejara el carné de partido, y ya tanto el PP como el PSOE
han ido deteriorando esa figura, ¿no? Porque han adquirido un perfil político que no debieran haber tenido nunca mientras eran delegados del gobierno. Entonces, de ahí, en esa cadena de mando, no sabemos, yo no lo sé, es lo que me gustaría que preguntasen, en dónde exactamente se produce eso, si es alguien en la escena de los hechos quien da esas órdenes y entonces tendría una responsabilidad, o si esas órdenes vienen de más arriba. Ignacio, ideología en la Constitución, ideología en la policía. Efectivamente, ya hemos comentado también que si se analiza en general, no en estos casos concretos que también lo ilustran, pero se analiza en general los problemas que tenemos en la sociedad española y uno se remonta a la causa de cada uno de los problemas que padecemos, al final se ve que el origen está en los partidos políticos. Entonces, lo que se ve como más urgente, a mi modo de ver, en la sociedad española es que es urgentísimo desideologizar la convivencia. O sea, dejar de organizar una convivencia en estructuras y en parámetros ideológicos, porque eso está fracturando la sociedad española a todos los niveles, no solamente a nivel territorial, institucional, sino también incluso familiar. Hay ya conflictos familiares por la tremenda ideologización. Bueno, las cenas de Nochebuena y Nochevieja han sido un espectáculo. Un espectáculo en muchos sentidos. Porque han metido propaganda hasta las campanadas. Efectivamente. Claro. ¿Qué te ha parecido eso? En el ¿Qué te ha programa parecido? anterior y continuamente que lo estamos pagando todo. Cachitos, ¿no? De la 2. Cachitos, comparando el cáncer con la amnistía, o sea, es que no se corta ni un pelo y eso es lo que debería entender una parte del Partido Popular si quieren hacer algo con España. Es muy difícil ganar una batalla en la que han copado absolutamente todo. Pedro, las personas que tenéis un hijo con discapacidad, claro, lo que le reclaméis al gobierno no es tanto un cambio de término, que quizá, como decías, puede ser que fuera necesario, sino ayudas reales, apoyo real que no estáis recibiendo. Claro, es que el cambio de término no influye en nada en la calidad de vida de mi hijo. A mi hijo, como tampoco se va a enterar, le da igual que ponga en la Constitución disminuido que discapacitado, le da igual. Una persona disminuida, pues una persona que tiene sus valores disminuidos en comparación con una que no tiene, que está sana, gracias a Dios, ¿no? Yo tengo una hija también que gracias a Dios está sana. Bueno, pues mi hijo, comparado con mi hija, pues tiene sus funciones disminuidas. Discapacitado, pues con menos capacidades o distintas capacidades, bueno, llamémoslo como quieras, pero eso no aporta a nada. A mí lo que más a colación de lo que dice Rubén, yo ya del Partido Popular no puedo esperar nada, no espero nada, porque después de 40 y tantos años de democracia, cada vez que han entrado a gobernar, lo único que hemos visto que han hecho es más de lo mismo, más de lo mismo. Son parte de esa Agenda 2030, llevan al extremo esa Agenda 2030, de hecho yo creo que el pacto este de la Constitución, el artículo 49, viene por las altas élites globalistas, que por cierto, altas élites globalistas, muchos de ellos extranjeros y otros caseros de casa, que dicen que a las personas con discapacidad cuanto menos mejor, porque lo único que hacen es recibir dinero pero no aportan nada al Estado, y como no aportan nada al Estado son parásitos a los que hay que eliminar. Esto se lo hemos escuchado desde Bill Gates hasta George Soros y a toda esa gentuza que está detrás de esa Agenda 2030. Los discapacitados para ello no existen. Yo del Partido Popular no espero nada porque es más de lo mismo. O sea, es el Partido Popular es el Partido Socialista con 2 copas de menos o con 5 años de retraso, me da igual. No van a hacer nada y van a seguir con las mismas políticas que lleva el Partido Socialista. Yo lo que sí que además pido, y lo pido encarecidamente en todos los sitios, es a la gente que despierte y que abra los ojos, como ha pasado en Italia, como ha pasado en Argentina, como está pasando en muchos otros sitios en los que de una santa vez lo que era el Partido Socialista y el Partido Popular están desapareciendo y están apareciendo otras alternativas que ofrecen cosas distintas. Si seguimos por esa línea del Partido Popular y el Partido Socialista votando como por herencia, lo tenemos muy complicado. Oye, ¿me permites, Pedro? Sí que me gustaría, porque yo estoy muy en contacto con camaradas italianos y eso que dices de Italia, realmente ellos no están para nada de acuerdo. Ellos están muy cabreados con este gobierno de Meloni porque consideran que es un fraude. Quiero decir, Italia Está decepcionando. está decepcionando. Ella llegó al poder, básicamente, pues, por sus promesas de acabar con la inmigración ilegal y restablecer la seguridad ciudadana. Italia en ese aspecto está peor que nunca. No lo digo yo, me lo dicen camaradas con los que estoy en contacto todos los días, me mandan vídeos.
está infinitamente peor que hace año y medio, cuando antes de que Meloni tomara el poder. Es decir, que ha incumplido básicamente su gran promesa electoral. Y eso realmente me preocupa, enlazando con España, a mí más que preocuparme la izquierda, que evidentemente me preocupa mucho, esto ya ni es izquierda, es un gobierno bolivariano, me preocupa sobre todo la rendición, la inacción de la oposición. Porque lo estamos viendo estos días, ¿no? Y con lo que te he dicho, nadie se ha preocupado, como decía él, de denunciar a la delegada del gobierno, a la Comunidad Valenciana, ¿no? Y a estos mandos policiales por ese trato evidentemente discriminatorio que han ejercido a la hora de ejercer su labor. Hemos visto cómo decapitaban tranquilamente la imagen de Felipe VI en Pamplona, y que yo sepa, en el Código Penal sigue estando de momento vigente el Hay un delito de acuerdo entre injurias, Bildu y el ¿verdad? PSOE para despenalizarlo, pero todavía está vigente. Nadie se ha preocupado de proceder y nadie se ha preocupado. Necesitamos, mira, yo lo que decía, enlazando también con lo que decía el compañero, tenemos que ser los ciudadanos, porque los partidos políticos no van a hacer absolutamente nada. Los partidos políticos no son la solución de nada, son el problema. Y tenemos que ser los ciudadanos los que vayamos fundando asociaciones y demás para ir denunciando este tipo de conductas. Porque tenemos como sociedad civil que ser activos a la hora de reivindicar realmente el regreso a la democracia. Y tenemos que denunciar a la delegada del gobierno de la Comunidad Valenciana, tenemos que denunciar también a todos aquellos mandos policiales que discriminan a la hora de actuar también policialmente a unas ideologías de otra, y tenemos que denunciar también públicamente toda esta inacción de la oposición, porque no podemos permitir que España se melonice y hayamos perdido décadas de trabajo para tratar de volver a la senda del sentido común. Estoy absolutamente de acuerdo. Para acabar, vamos a hablar de lo que ocurrió en Ferraz, porque más allá de la posibilidad, que al final no pudo ser, de poner un escenario, de hacerlo más o menos bonito, porque bueno, pues la policía local lo impidió, pues se está hablando mucho de una piñata que es una tradición norteamericana de golpear para que caigan caramelos, y en este caso golpear una figura muy parecida al presidente del gobierno. Rubén, ¿tú hubieras dado con un bate a la piñata? Yo no hubiera dado con un bate a la piñata, y yo tampoco hubiera agitado con esa fuerza unas hojas delante de un concejal de la oposición. ¿Condenas a Ortega Smith? No condeno a nadie, es precisamente a lo que voy, ¿no? Ahora vamos a tener un pleno municipal absolutamente absurdo, en el que precisamente el señor Almeida, porque no es capacidad del Ayuntamiento de Madrid hacer eso, podría haberlo no convocado y podría haber desestimado la petición de la oposición, ¿no? Pero sí que quiero, y aunque incomode a alguna gente, llamar la atención en lo que hay que hacer estratégicamente y lo que no hay que hacer. Entonces, esa es... ¿Qué es lo que hay que hacer y qué no hay que hacer? La diferencia, pues lo que hay que hacer es romper determinados marcos que se han hecho, que están gestionando muy bien, desde la Moncloa y desde todos otros ámbitos. Es decir, Eduardo Rubiño se quejaba, el pobrecito, de que Telemadrid no le había llamado y de que, sin embargo, sí que le habían llamado todos los otros medios de comunicación de España. Pongamos eso al revés. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces lo que nos está diciendo Eduardo Rubiño es, oye, controlamos todos los medios de comunicación menos uno. Pues eso es lo que hay que explicarle a la gente, y eso es lo que hay que contar. Y eso es lo que... ¿Te cae bien Rubiño? Bueno, a mí no me cae ni bien ni mal. Creo que le podrían haber dado un Oscar. Yo he coincidido con él muchas veces y valoro su capacidad para la interpretación. Rita estuvo muy bien, valoro otra serie de actitudes. A la derecha le falta eso, sea al final a la que sea. Hemos estado con Alfonso Rojo y nos decía decir que nos permitan votarles, pues eso es lo que hay que pedir a alguno de los dos, que al final que permitan que España tenga una alternativa. La alternativa para 2024 y la alternativa para para momentos después, ¿no? Ahora vienen elecciones, van a venir sucesivos procesos electorales y vamos a ver lo que pasa. Lo que está pasando ahora mismo con esto de Ferraz, que es por lo que me preguntabas, y con todo lo demás, es que la izquierda tiene montado un muy buen relato, tiene muy bien montada una estrategia de comunicación y una estrategia política, y además tiene el soporte de todos los medios de comunicación, salvo Telemadrid. Eduardo Rubiño, Dixit. Ignacio Fanconi, ¿hubieras golpeado con un bate de béisbol la figura de Pedro Sánchez? Bueno, yo lo que hubiera visto sería una piñata llena de caramelos y turrones. A mí es que me encanta el turrón. Entonces yo hubiera ido a por el turrón con todas mis fuerzas. O sea, hubieras golpeado con todas tus fuerzas. Yo hubiera golpeado, sí, porque a mí es que me gustan mucho los turrones. Entonces, si sé que hay dentro de eso, de esa composición de tela y papel y cartón. Piñata. Esa piñata, como le llaman en México, unas piñatas. Pues hay turrones y hay
caramelos y gominolas, pues yo le hubiera dado con toda mi fuerza porque a mí es que me encantan. Es muy difícil. Pero ese es el conseguir. motivo, no porque Cuando yo la era pe- piñata te generara ganas de golpear. Cuando yo era pequeño, a mí nunca me faltaron gominolas. Ya, pero si nos vamos a tu infancia, Ignacio, yo entiendo Porque- que vengas a porque este se programa vendían- a hablar de tu infancia, pero Porque vamos, los cascos de las botellas de vidrio se pagaban, no como ahora, que hay que echarlas gratuitamente pero la en el historia del depósito siglo de vidrio. XIX, otro programa. Entonces- O sea, te quiero decir, Entonces tenemos quiero un programa decir especial, que sección yo de tengo historia. una obsesión por las gominolas. Vale. Entonces, Mi padre vendió gominolas toda su vida, ¿eh? pues a mí me han encantado siempre. Entonces yo si sé que hay gominolas ahí dentro, le atizo con todas mis fuerzas. Pero que han decapitado al rey y a Colón sin que hubiera ninguna gominola. Ya. Y ni se les identifica ni salen en ningún medio de comunicación. Ninguna repercusión. Y ninguna repercusión. Pues Bueno, esa es la también- diferencia. Pedro, ¿tú También hubieras ahora- golpeado? También ahorcaron a Santiago Abascal de los pies, un muñeco ficticio también, y no pasa nada. Yo hubiera golpeado, a mí me pasa igual. Yo es que si hay turrón y mazapán y dulce, yo soy muy goloso. Yo soy muy goloso. Y era para estar goloso, encerrar. Hombre, si hay un concurso de piñata y dentro del premio es algo dulce, a mí me encanta. ¿Qué te parece que se condene, que entre la fiscalía, que haya citado la policía a la persona que organizó la piñata? Pues más hipocresía de la de siempre, ¿no? Para unos casos como decapitan al rey, para esos casos no pasa nada, y cuando lo hacen con un muñeco que dicen que es Pedro Sánchez, pues hay que citar a la policía. Como dice Rubén, la izquierda tiene muy bien montado el engranaje, tiene el relato totalmente comprado, tiene a todos los medios de comunicación pagados, todos los grandes medios de comunicación pagados, los que no los tiene el Partido Popular, porque Telemadrid, es verdad, nos llama a algunos, pero claro, porque de Santa Isabel viene mucho dinero, igual que a Libertad Digital, y a otros tantos medios que también el Partido Popular se encarga de financiar, ¿no?, de manera eficaz. Entonces, al final tienen comprado ese relato y lo montan muy bien. Y tapan, como ha dicho Ricardo, tapan las noticias que no les interesa que salgan. Y mira, me han llamado, con el tema de la discapacidad y del cambio de la Constitución, me han llamado de televisiones de Zaragoza, de Andalucía, de canales de radio que yo ni conocía a través de las redes sociales, televisiones y youtubers de montones de sitios. Ningún canal generalista, ninguno, se ha hecho eco de la noticia del cambio y que hay, porque después de mí ya ha habido padres que tienen hijas incluso con discapacidad que han puesto el grito en el cielo, porque claro, nadie había leído el cambio completo que quieren hacer del articulado del artículo 49. Yo estaba perplejo, Josué, esta mañana, hablando precisamente de los medios informativos. Déjame que rompa esta piñata informativa, desinformativa. Estaba perplejo porque todos los medios informativos al unísono, hablando, y las tertulias hablando otra vez de la pesadez, del piquito de Rubiales, de Galleni, y sin embargo, han obviado, han ocultado la oleada de agresiones sexuales que una vez más se ha producido, como se viene produciendo desde hace años diariamente en España, producida en estas fechas navideñas. Porque a raíz de las fiestas navideñas, tanto en la calle como en los diversos locales de ocio, se ha vuelto a producir una vez más una oleada de agresiones sexuales, y tienes que ir a los medios locales, ten en cuenta que aparecen entre un 4 y un 5% realmente, como mucho, de lo que realmente acontece. Estamos hablando de una media, según datos del propio gobierno, datos mentirosos, pero bueno, una media de 12 violaciones al día, entre 10 y 12, quiero decir, es una barbaridad. Hablo de violaciones, no de agresiones sexuales. Violaciones de verdad. Aquí lo denunciamos. Es de flipar que hayan requisado botellas de agua y cajitas de botellas de agua y a esa piñata no se acercase ningún señor policía a ver qué había ahí dentro. Y uvas, han quitado uvas. Uvas, o sea, las uvas son un peligro para la seguridad Han pública quitado uvas a la y gente las encerrada. botellas de agua son un peligro para la seguridad pública y ese pedazo de bicho no es un peligro para la seguridad O sea, que pública estás a las 12 insinuando de la noche. que le conviene al PSOE la piñata. No lo insinúo, lo digo. Hombre, Lo digo, y además tenían ahí las cámaras muy bien Verdaderamente. preparadas, ¿no? Hay una cosa que sí Tenemos que que es... ir terminando. Terminamos, un punto para... hay una cosa que sí que me llena de esperanza, y es que el otro día en el Consejo de Administración de Mediaset
estaban asustados porque la media de españoles que ya había dejado de ver la televisión se había incrementado en 3 millones más de personas. Ya la gente prefiere ponerse una serie, prefiere ponerse cualquier cosa, o la burbuja, o cualquier tipo de medio de comunicación alternativo que ya no son los de siempre, y estaban preocupados porque de hecho en Mediaset están despidiendo a grandes periodistas históricos incluso de la propia cadena, porque los que se quiere publicitar, la gente de las empresas que se quiere publicitar, cada vez paga menos porque cada vez tienen menos audiencia. Entonces, esa es la única parte que nos puede llenar un poco de esperanza, que hay más gente viendo La Burbuja, viendo Libertad Digital y viendo otros tantos medios, Periodista Digital, viendo o escuchando pero mientras Forma tanto ahí Radio, continúan. En la boca del Esos lobo, 30.000 eurazos que le han soltado a Jenny Hermoso y demás. De nuestro dinero. ¿Tú le has pagado a Jenny? Hombre, evidentemente, Siempre, cuando bueno. no llegue el IRPF ya Peque, piñata no tenemos, ¿no? Peque? No hemos traído piñata. Pero sí, tiene que tener Pero la curro. podemos montar ahora, ¿no? Bueno, yo quiero recordarles también a la Tiene que tener oposición, a la no oposición, como lo llamo yo, sus promesas electorales de cargarse esos medios de incomunicación que tanto dinero nos cuestan y que no tienen, como en el caso de la televisión valenciana, ni un solo oyente, que no lo oye ni el propio Cámara. Y a pesar de sus promesas, este año ahí va a seguir, una vez más, con presupuestos millonarios a costa de nuestros impuestos. Por eso yo le llamo la no oposición. Hay que acordarse de las promesas incumplidas. Que nos veamos el año que viene, ¿no? Un añito más que cantaba Mecano, ¿verdad, Ignacio? Efectivamente, Un año que más de La estamos aquí Burbuja. muchos años más. Claro. Es esperanzador, Pedro, eso que decías. La gente ha dejado de ver Telecinco para vernos a nosotros simplemente porque contamos la verdad. Telecinco, Antena 3, La Sexta, son 3 millones más de personas que han dejado de ver los medios generalistas, gracias a Dios. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas veces. De las verdad, veces que quieras. mucho ánimo en la labor de tu hijo. Él es un auténtico valiente, él lo es también, tu mujer, tu hija. Y de verdad que esperemos que haya por fin, una vez en España, un gobierno que os ampare y os defienda. Eso espero, y bueno, desde aquí un saludo a los vecinos de Alcorcón, que seguro que nos van a ver muchos, y decirles que no vengan a Madrid, que es una auténtica locura y les van a multar seguro, o sea, que lo tienen complicado, que vengan en transporte público, y que para las próximas elecciones, ya saben, hay que coger la papeleta buena, que los otros se van corriendo. No sé si puedo hacer esto, que vayan a comer al Pirata. ¿Puedo? Al Pirata siempre. Al Pirata siempre, ¿verdad? Que se comen muy bien, yo he comido con Pedro allí y de verdad que se comen muy bien. El Pirata y el Acebo, yo para mí son Ahí mis la dos hacemos. templos. Pues ahí en Alcorcón. Ricardo Ferri, muchísimas gracias por venir desde Valencia para denunciar, pues eso, ese doble rasero y esa realidad que es tremenda de cómo en Ferraz se detiene a patriotas y en Valencia pues se mira para otro lado. Y recordarles a mis queridos compañeros que tienen pendiente la identificación y detención de estos salvajes que en Pamplona decapitaron la figura del rey, porque sigue vigente el delito de injurias a la corona, así que seguimos esperando su acción, vamos a ver qué pasa. Pones nerviosos a tus Vamos a ver, sí, vamos a ver si son tan eficaces como a la hora de detener también a los camaradas de Ferraz, ¿verdad? Eso es verdad. Rubén Tamboleo, Un gusto. que nos veamos otro año más aquí. Feliz año a todo el mundo. Efectivamente. Pues es un placer, de verdad, estar con vosotros y vamos a la entrevista. Y tiempo de entrevista en Periodista Digital, en La Burbuja, un añito de programa que hoy celebramos y hoy ha venido pues, a celebrar con nosotros este aniversario el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado. ¿Qué tal, cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por venir aquí con nosotros. Nos vemos en las salas de prensa, pero también le tenemos aquí en el plato. A mandar, aquí estamos, a disposición. ¿A usted le gusta la fruta? Bueno, yo creo que la expresión expresaba un descontento con unas referencias impropias de un presidente del gobierno hacia la presidenta de una comunidad, achacándole delitos que se habían demostrado que no se habían cometido, ¿no? Y por lo tanto es una reacción humana ante unas críticas que son inadmisibles por parte de un presidente del gobierno. De usted se ha hablado mucho, la verdad que se ha comentado y la verdad que, depende a quién le pregunte, pues me pueden decir algo de Miguel Tellado. ¿Qué le molesta a usted más, sinceramente? A lo mejor a nivel personal incluso. ¿Que le llamen fascista, duro, radical o que le llamen progre, que le llamen blando, derechita, cobarde, ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que al final la realidad es que me han llamado de todo desde que he llegado a la portavocía del Grupo Popular en el Congreso, y de todo y a la vez, ¿no? Y por lo tanto yo creo que al final ese tipo de calificativos solo radiografían a quien los pronuncia, ¿no? Yo creo que estamos en una legislatura clave, esta no es una legislatura más,
Esta es una legislatura marcada, obviamente, por una sesión de investidura, la de Pedro Sánchez, apoyándose en una serie de partidos que quieren debilitar al Estado y, por lo tanto, tenemos por primera vez en la historia democrática de nuestro país un gobierno débil, un gobierno secuestrado por parte de partidos independentistas que lo que quieren es un gobierno frágil que esté condicionado por todos estos partidos para tenerlo en sus manos. Y nosotros tenemos la obligación de ser oposición a ese gobierno y de hacer una oposición dura, contundente, proporcionada a los errores que cometa este gobierno y, por lo tanto, lo que le tenemos que decir a los españoles es que no vamos a defraudar. Sabemos que cumplimos una función y vamos a hacerla. Vamos a controlar al gobierno, vamos a hacer oposición y vamos a construir una alternativa. Yo creo que nuestra obligación no es solo representar a los 8 millones de españoles que nos dieron su voto. Nuestra obligación no es solo representar a 11 millones de españoles que votaron cambio. Nuestra obligación hoy por hoy es representar a una inmensa mayoría de españoles constitucionalistas que se sienten traicionados y que ven a nuestra democracia amenazada por el gobierno de Pedro Sánchez. Y es lo que vamos a hacer, representar a una inmensa mayoría de españoles que no están de acuerdo con lo que está pasando en nuestro país y, por lo tanto, nosotros estamos obligados a hacer una oposición dura, contundente, respetuosa, sosegada y construir una alternativa para que este gobierno dure el menor tiempo posible. En medio de todo este contexto, el Gobierno ha planteado una reforma de la Constitución. Esto siempre da bastante miedo y pone nervioso a la gente. Ustedes van a participar o van a apoyar, pero algunos creen que es abrir un melón peligroso. Comentábamos antes en la tertulia que introducen cuestiones ideológicas, como que las niñas discapacitadas puedan tener más beneficios que los niños. ¿Ustedes creen que deben entrar a ese juego del Partido Socialista? Mira, hace unos días el presidente Feijóo se entrevistó con el presidente Sánchez y de esa reunión Feijóo le ha hecho 10 propuestas al presidente del gobierno y una de ellas era desbloquear una cuestión que es la modificación del artículo 49 de la Constitución, donde a las personas con discapacidad se les llama disminuidos. Creemos que por encima de todas las diferencias que podemos tener con el PSOE, y las tenemos, y son muchísimas, y lamentablemente cada vez más, hay cuestiones que nos deben unir. Y desde luego trabajar en favor de la discapacidad, de las personas con discapacidad, de eliminar una palabra que es ofensiva para las personas que la padecen y para todos sus familiares, creemos que es lo suficientemente importante como para llegar a un acuerdo. Y eso no significa que estemos de acuerdo con nada más de lo que hace el Partido Socialista, pero creemos que en esa cuestión debemos avanzar, ¿no? Y por lo tanto, oiga, es que estamos obligados a seguir siendo un partido de Estado, porque siempre lo hemos sido. Nosotros no vamos a dejar de serlo, por mucho que el Partido Socialista traicione incluso a sus propios votantes, ¿no? Y nada más que esto, es lo que hemos aprobado y es una reforma express para dejarlo liquidado en el mes de enero, eliminar esa terminología, darle un reconocimiento a las asociaciones de la discapacidad que durante décadas, y digo décadas, han sido un sustento para todas las personas con discapacidad y han permitido llegar a donde la administración no llegaba, y al mismo tiempo reconocemos en esa modificación la vulnerabilidad de mujeres y niños ante posibles situaciones de abuso, ¿no? Y por lo tanto nosotros en eso estamos de acuerdo. Creemos que se debe eliminar y cuanto antes esa expresión de disminuido de nuestra Carta Magna y desde luego creemos que esa es la voluntad con la que se hace y ese es el acuerdo al que hemos llegado con el Partido Socialista. Y nada más. O sea, pueden estar tranquilos los españoles que no hay nada más, que no... Por supuesto. Esto no va a empezar a abrirse el melón de reformar la Constitución, de cambiar... Nosotros lo que le hemos dicho al Partido Socialista es, esto es una modificación puntual para este artículo, el artículo 49, y por lo tanto, si esa modificación se circunscribe únicamente a esta cuestión, nuestra postura es sí y hacerlo cuanto antes. Y desde luego le pedimos al Partido Socialista garantías de que no se iba a aprovechar esta modificación para ninguna otra cuestión. Y por lo tanto el presidente del Gobierno las ha dado y creemos que bueno, pues el objetivo perseguido bien merece la pena, ¿no? Y por lo tanto, si eliminamos en este mes de enero de 2024 esa referencia de disminuido que hacía relación a las personas con discapacidad, creemos que es un avance y un avance en el que nosotros estamos dispuestos a ir adelante de la mano del Partido Socialista. Si me lo permite, vamos a hablar un poco de usted, porque durante un año y medio pues ha sido un cargo de peso dentro del partido, pero lo hemos tenido entre bambalinas, ¿no? Pero ahora ya es usted el portavoz del Partido Popular.
¿Por qué usted entró en política? Porque he oído, y usted desmiéntamelo si es así, que usted incluso ha sido de izquierdas, que usted, yo qué sé, que ha tenido en su juventud, pues estas cosas, no sé si es que se cura con el tiempo, eso de ser de izquierdas, pero que ha llegado a ser incluso de izquierdas. Mire, yo solo he militado en un partido a lo largo de toda mi vida, que es el Partido Popular. Desde hace más de 20 años, ¿no? Ese es mi partido. Es verdad que en mi etapa de la universidad he podido participar en distintos conflictos universitarios de esos años, pero desde luego son pecados de juventud, ¿no? Y yo creo que lo grave es cuando con 50 años sigue uno pensando lo mismo que cuando tenía 18. Eso quiere decir que o no has leído nada a lo largo de tu vida o desde luego te ha entrado por una orejita, salido por la otra, ¿no? Mi partido es el Partido Popular, mi proyecto es el de Alberto Núñez Feijóo y encaro la portavocía en el Congreso sabiendo la responsabilidad que tiene nuestro partido en este momento. Somos el único referente del constitucionalismo y nuestra obligación es tumbar a un gobierno y hacerlo cuanto antes, y que si esta legislatura dura 2 años, mejor que 3. Y ese es nuestro objetivo, ofrecerle a nuestro país una alternativa distinta, un proyecto político que es el de Alberto Núñez Feijóo y el del Partido Popular, y para eso vamos a trabajar duro, siendo muy duros y contundentes a la hora de hacer oposición al Partido Socialista y todos sus socios, pero también siendo un partido de Estado, un partido responsable, un partido sensato. Que nadie espere ver al Partido Popular insultando al Partido Popular, porque nada más quiere el Partido Socialista. Llevamos viendo a lo largo de las últimas semanas una estrategia de victimización permanente. Pedro Sánchez quiere ser víctima, no se sabe de qué, cuando es el único responsable de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Fíjese que todo el desafío que está viviendo nuestra democracia en España, en una lectura simple, uno puede pensar que la verdadera amenaza es el independentismo, el nacionalismo radical. Pero no es verdad. El independentismo siempre ha estado ahí, con mayor o menor representación en el Congreso de los Diputados. La amenaza real se llama Pedro Sánchez. Nunca el Partido Socialista ha sido un partido tan personalista y un partido tan utilitarista como lo es ahora. El Partido Socialista ha perdido sus valores, sus principios y yo diría incluso que sus escrúpulos, ¿no? Y Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, a cualquier precio y valga lo que valga. Y esa es la verdadera amenaza. El problema no es lo que exija el independentismo. El problema es que Pedro Sánchez está dispuesto a dárselo y dárselo todo, con tal de mantenerse en el gobierno, ¿no? Y hablando de este victimismo de Pedro Sánchez, hemos visto esta Nochevieja de lo más comentado, más allá de Jenny Hermoso y esos 30.000 euros que se ha llevado, bueno, pues la piñata, famosa piñata de Pedro Sánchez. ¿Ustedes qué piensan en el Partido Popular? ¿Se sienten cómodos con esa imagen? ¿Creen que la izquierda tiene legitimidad moral después de quemar figuras del rey, de Isabel Díaz Ayuso, de otros líderes del PP? ¿Qué les ha parecido todo esto? Bueno, yo creo que esta reacción del Partido Socialista forma parte de una estrategia de victimización de Pedro Sánchez y del propio partido, ¿no? Yo creo que no están legitimados para responder de esa forma los mismos que hace 15 días en el Congreso de los Diputados daban su apoyo para iniciar la tramitación de una ley que en el fondo lo que pretende es despenalizar las injurias a la corona o despenalizar los homenajes a terroristas y el delito de enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el Partido Socialista no está legitimado para mantener el discurso que están manteniendo y creo que tienen una doble vara de medir, una piel muy fina cuando tienen que soportar determinadas críticas y al mismo tiempo no se han solidarizado en ningún caso cuando esos mismos manifestantes atacan al alcalde de Madrid, al señor Almeida, o cuando en Galicia bueno, pues sindicatos afines a esos partidos de izquierdas quemaban muñecos con la careta de Feijóo, ¿no? Creo que, desde luego, esas imágenes a nadie nos gustan, pero el Partido Socialista debería tener la misma vara de medir y creo que, desde luego, al final responde a esa estrategia de victimización que mantiene el propio Pedro Sánchez para no hacerse responsable de la situación política que vive nuestro país, que ha provocado él mismo con unas ansias de poder sin límites y al final tiene que recordar que gobierna gracias al apoyo de partidos que llevaban terroristas
y asesinos en sus listas el pasado mes de mayo, o que gobiernan gracias a partidos que tienen a sus líderes prófugos de la justicia fuera de nuestro país, o partidos que tienen como dirigentes máximos a personas que colaboraban en secuestros. Bueno, pues esa es la realidad del Partido Socialista, que desde luego, como diría Alfonso Guerra, no lo conoce ni la madre que lo parió. Hacía tiempo de decirle, a pesar de mi juventud, que un portavoz del PP no le pedía perdón al PSOE, así que la verdad que llama la atención que Miguel Tellado pues decide sin complejos decirle al PSOE... Bueno, es que yo creo que por eso es por lo que nos están criticando, ¿no? Nosotros no tenemos ningún complejo y no tenemos que mirar ni a izquierda ni a derecha para decidir lo que somos. El Partido Popular es un partido de centro-derecha que sabe perfectamente el papel que ocupa en nuestra democracia y en la historia constitucional de nuestro país. Un partido que ha gobernado en determinadas etapas siempre que nos han convocado los ciudadanos a través del voto para resolver situaciones tremendamente graves, con José María Aznar y con Mariano Rajoy. Un partido de Estado, un partido que ha estado a la altura de las circunstancias siempre que hemos sido convocados para gobernar. Y por lo tanto, sin ningún tipo de complejo, hoy, a pesar de haber ganado las elecciones generales del 23 de julio, estamos en la oposición, a pesar de ser la primera fuerza política, y es verdad que aspirábamos a gobernar, pero en cualquier caso lo que vamos a hacer es oposición contundente, oposición constructiva, y vamos a aprovechar este tiempo para construir una alternativa, ¿no? Si algo hemos aprendido del resultado electoral del 23 de julio es que si el voto del centro-derecha se divide, al final, el beneficiado es el Partido Socialista y es Pedro Sánchez. Nuestro proyecto tiene que representar la unión del voto del centro-derecha para construir un proyecto sólido, un proyecto de 10, 11 millones de votantes que nos permitan ser alternativa real y echar a Pedro Sánchez, que es lo que nos demanda la ciudadanía en cada ocasión que tenemos, ¿no? La política tiene como el amor, que siempre hay una nueva oportunidad, y en Galicia, en su tierra, pues hay una nueva oportunidad. El 18 de febrero coincide con el Festival de Ciudad Rodrigo del Toro, de mi tierra, así que, pero bueno, estaré cubriéndolo. ¿Qué expectativas hay? Se ha comentado mucho y muy bueno el spot del autobús. Mucha gente se va a subir al autobús del señor Rueda. ¿Qué va a pasar? Bueno, el autobús representa el proyecto colectivo, que es el Partido Popular de Galicia y el gobierno de Alfonso Rueda, ¿no? En Galicia aspiramos a revalidar una mayoría absoluta para evitar que Galicia caiga en manos de este socialismo de Pedro Sánchez y del independentismo del Bloque Nacionalista Gallego y el populismo de Sumar y Podemos y todo ese conglomerado de partidos que aún no se sabe muy bien cómo se van a presentar. Al final en Galicia hay que elegir entre estabilidad o desgobierno. Y yo creo que los gallegos son muy inteligentes, han elegido bien durante mucho tiempo, han apostado siempre por la estabilidad, una estabilidad que nos ha permitido crecer, avanzar, y desde luego creemos que ese es el camino que debemos continuar, ¿no? ¿Qué tal va a ser la relación con Vox, esta campaña en Galicia? Usted ha sido muy crítico con Vox, usted ha llegado a decir que es el flotador de Pedro Sánchez, usted ha llegado a decir que había que sacar de las papeletas electorales el voto de Vox. ¿Cuál va a ser la relación con Vox? Porque a lo mejor sí que les necesitan. Mire, Vox, yo respeto profundamente a los votantes de Vox y a Vox. Somos partidos distintos que competimos en un espacio electoral determinado, pero somos partidos distintos y tenemos propuestas distintas y, por lo tanto, todo mi respeto hacia Vox. Si hablamos de Galicia, la realidad es que en Galicia todo apunta a que el Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta que ahora tenemos y todo apunta a que Vox no conseguiría representación parlamentaria. Yo soy crítico con Vox cuando se presenta allí donde no tiene ninguna opción de conseguir representación parlamentaria y que presentándose obtiene votos que finalmente no se traducen en escaños. Cuando el voto del centro-derecha no se traduce en escaños, al final el gran beneficiado es la izquierda. Y por lo tanto yo lo que pido en Galicia es aglutinar el voto. Las posibilidades de Vox de obtener un escaño en cualquiera de las 4 provincias gallegas es prácticamente nulo. Y por lo tanto, cuando Vox se presenta en Galicia, sabiendo que ni tienen estructura, ni tienen candidatos a día de hoy, ni tienen ninguna posibilidad de conseguir representación, al final la candidatura de Vox solo puede perjudicar al centro-derecha, al Partido Popular y beneficiar a la izquierda.
Fíjese que en Galicia estamos debatiendo sobre si el Partido Popular obtiene mayoría absoluta o mayoría absoluta menos un escaño. Y si el Partido Popular obtiene mayoría absoluta menos un escaño, finalmente quien va a gobernar es la izquierda, a pesar de perder clamorosamente las elecciones, y que el segundo partido probablemente obtenga menos de la mitad de escaños que el Partido Popular. Y eso es lo que nos estamos jugando, ¿no? Y creo que además, como hemos podido aprender a lo largo de los últimos procesos electorales, si se divide el voto de centro-derecha, finalmente quien gana es la izquierda. Y por lo tanto, ¿yo qué le pido a los gallegos? Que voten con responsabilidad, que voten, como diríamos en Galicia, con sentidiño, y que ese sentidiño nos permita mantener la estabilidad del gobierno que nos ha permitido crecer y confluir con Europa, ¿no? A lo largo de las últimas legislaturas, que han supuesto un avance importante en términos económicos, en términos sociales, en términos de servicios públicos, y creo que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Eso es lo que está en juego, ¿no? Y para terminar, señor Tellado, esta es una pregunta que me gusta hacer a cada político que pasa por aquí por la burbuja. Recomiéndonos que le hayan marcado su vida. Un libro, una película y una canción. No vale que sea Un gallego en la luna, que yo sé que le puede gustar, que era del Ferrol, pero recomiéndenos una de estas tres cosas, o las tres cosas. Bueno, pues una canción sin duda es Sweet Caroline de Neil Diamond, sí. Una canción... Bueno, podríamos decir que es un himno familiar. Una película, me quedaría con la última que he visto en el cine, que es la de La Sociedad de la Nieve, que es, pues un... Bayona, ¿no? Un avión que se estrella, que sale de Uruguay, se estrella en los Andes, y es, pues la historia de cómo sobrevivir, ¿no?, ante una adversidad tan importante durante más de 70 días perdidos en la nieve y esperando el rescate, y cómo el ser humano se enfrenta a la dificultad por sobrevivir. Y un libro, me voy a quedar con un libro que tengo encima de la mesa para leer, pero que solo he podido ojear, que se llama Las 48 leyes del poder, y que solo ojeándolo uno se acuerda de Pedro Sánchez, de cómo hay políticos obsesionados por el poder, que pierden los valores, los principios, y demuestran que no tienen ningún escrúpulo, ¿no? Es un libro para reflexionar, yo solo he podido ojearlo, pero desde luego cuando tenga tiempo me dedicaré a su lectura. En tierra firme no lo ha leído el libro. No. Iba a decir de Pedro Sánchez, pero como no lo ha escrito él... Yo viajo mucho y he visto que en todas las tiendas de los aeropuertos, generalmente el primer libro está en horizontal, pero los siguientes hay alguien que los pone del revés. Y creo que es un mensaje ciudadano que va calando, porque yo ya lo he visto en 2 librerías de 2 aeropuertos. Don Miguel Tellado, muchísimas gracias por estar aquí en La Burbuja. Gracias por contestar nuestras preguntas, que usted lo hace desde el diario.es hasta nosotros. Por supuesto. Y la verdad que eso lo agradecemos, y aquí tiene su casa, y a ver si después de las elecciones gallegas pues nos vuelve a visitar. Encantado, muchísimas gracias. Y en esta celebración del primer aniversario de La Burbuja en Periodista Digital, pues tenía que estar, no solo porque es martes 2 de enero, sino porque es mi sección favorita, pues tenía que estar la sección de rock. Teníamos que hablar de rock en La Burbuja con Raúl El Chancas, un hombre que ha estado desde el principio, desde que nació este programa. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo en La Burbuja, como siempre, José. Un año de grupos que no se acaban. No, ya lo has visto que no. ¿Te quedas con un programa en concreto, alguno de todo este año? No, yo qué sé, me han gustado mucho. Hombre, me gustó mucho, pero esto por gusto personal a mí. No sé, el Día de Triana, por ejemplo. El Día de Triana, es verdad. Pero es que a ti te encanta Triana. Claro, es que me gusta bastante. Sí. De una manera, como te dije en su día, pues, que me parecía el mejor grupo para representar el rock español. Claro. Hoy vamos a hablar de un grupo que no es español, pero que... Sí, es americano. Es americano, propiamente dicho, pero que les va a llamar mucho la atención a los espectadores. Vamos a Nueva York, sí, claro, la Velvet Underground. Joder, qué bueno, ¿eh? Nueva York, sí, pues un grupo que ante todo pues es conocidísimo porque estuvo Lou Reed y John Cale, ¿no? Gente que luego pues también en solitario tuvieron unas carreras artísticas muy famosas, ¿no? John Cale un poco más como productor musical, pero bueno, y Lou Reed como solista, pues... Antes fuera de micro comentábamos que Lou Reed como letrista, como músico, sí, hay que quitarse el cráneo, ¿eh? Sí, porque allí a nivel de escritor, de letras, de canciones en Estados Unidos, hombre, pues por encima de todo está Dylan, que además Dylan ya había salido cuando ellos comienzan,
pero bueno, a él le tienen pues a un nivel, digamos, muy parecido o muy poco por debajo. Un hombre que viene influenciado pues de gustarle mucho la poesía, la generación beatnik de escritores, no sé decirte, Allen Ginsberg, William Burroughs, ¿no? Que eran pues estos escritores malditos que además cantaban sobre temas, o sea, o escribían sobre temas que luego él pues como que lo quería pasar a la música, temas muy controvertidos de Lou Reed, que era pues eso, la homosexualidad, la drogadicción, todo esto en principios de los 60, que quieras o no, se hacía mucho más difícil hacer todo eso. ¿Tú crees que marcó a una generación, Sí, entramos en claro. materia, A ver. y que hizo que probaran temas como la Claro. homosexualidad, la droga, gracias a Lou Reed? No, ellos lo que hicieron es lo que quisieron, porque a ver, si este grupo se podría definir por algo, es pues un concepto del rock artístico, ¿no? Y ellos lo que querían era llevar todas las vanguardias artísticas que había pues en la contracultura de finales de los 60 en Nueva York, porque son de Nueva York, y era un poco la contracultura, toda la cultura que era famosa en el oeste, que era el hipismo y el flower power, y ¿no? Estos vivían en una ciudad, como te he explicado muchas veces, cuando tú vives en una ciudad que hay sol, pues a lo mejor es más fácil cantar a la alegría, al buen rollo, pero cuando estás en una ciudad que hace frío, que es dura, pues se tratan los temas complicados, ¿no? Claro. Y pues bueno, Lou Reed ya es que es un chico que ya decían que desde pequeño le habían dado su padre electroshocks para quitarle pues que debía tener tendencias homosexuales, pues imagínate luego. Lo que Tremenda infancia. Lo que pasa que a lo mejor esas descargas luego nos brindaron que en su cerebro pues pudiera producir toda esa cantidad de letras que ha escrito, porque por lo visto cuando él empezaba a cantar y a escribir es que se podía incluso improvisar, o sea, se cogía una guitarra, se ponía a cantar y lo que saliera, ¿sabes? Porque todo era también fusionar las vanguardias artísticas, digamos que a finales de los 60 en Nueva York pues confluyen una serie de, pues como aquí pasó con la movida, ¿no? Pues allí pues había un confluir de artistas de todas las ramas, desde pintura, escultura, sobre todo las escenas visuales, gente que estaba empezando a hacer pues películas experimentales. Que por eso luego llegaría Andy Warhol y los apadrinaría y todos estos... Estas latas claro, famosas, ¿no? Claro, Y todas estas esta historias. cultura pop. Entonces era fusionar eso, eran a lo mejor pues unos artistas que estaban haciendo unos conceptos vanguardistas y ellos lo quisieron pues pasar a algo que era tan popular como la música, porque se había hecho muy popular, porque claro, era la época que habían salido los Beatles y pues la música popular había creado en la juventud algo muy importante y ellos quisieron pues fusionar todo ese mundo artístico con la cultura popular de la música, ¿no? ¿De dónde viene su relación? ¿Cómo se conoce? ¿No? Bueno, es que esta banda, igual que ellos fueron muy eclécticos en su sonido, ellos también eran unas personalidades todas muy dispares. O sea, él, pues lo que te digo, Lou Reed venía pues esto de la universidad, toda esta infancia que te digo, de tener así como bandas. Luego John Cale era de Gales, era un músico formado de música clásica que tocaba el violonchelo. ¿Sabes? Y se va a Estados Unidos para meterse en una compañía pues musical o esto teatral, así famosa, y así es como lo conocen, porque luego pues como es este confluir de vanguardias artísticas, se dice que pues como pasaba mejor aquí en la movida, a lo mejor eran 200 artistas que en el fondo estaban muertos de hambre, pero estaban innovando todos en sus ramas, ¿no? Y dicen que había una especie de edificio de apartamentos, pues donde cada apartamento debía haber un artista de todos los estilos, ¿sabes? Y en una historia de estas así parecidas, pues se debió conocer Lou Reed con John Cale, debieron congeniar y bueno, desde ahí vamos a empezar a formar una banda. Cogen un guitarrista también que se llama Sterling Morrison, que pues pululaba por esos ambientes. De ahí una batería que era una chica, ya ves tú, o sea, que se llamaba Maureen Tucker, que era una mujer muy andrógina y era amiga de un amigo del guitarrista y oye, esta chica toca la percusión, ¿sabes? Es que no era ni tocar la batería, era como hacer sonidos y percusiones, porque ellos empiezan a innovar, a hacer unos sonidos, pues como te diría, distorsionados, coger una nota y alargarla, y luego también, pues es un grupo que lo que hace, pues luego más adelante, todo esto lo ve Andy Warhol, ¿no? Pululan por unos cafés, unas historias de esta, y alguien que está en la onda de este artista, de Andy Warhol, que ya era un artista pues ya consagrado, ¿no? Que había creado todo
el tema este del pop art, como dices tú, todo esto de hacer publicidad de las marcas publicitarias y todo lo que era popular en la cultura. Y bueno, pues les comunica que hay un grupo, pues eso, que son gente muy rara, ¿no? Y bueno, pues él quería también, ¿no?, pues coger, y estaba en esa faceta de que había dejado un poco la pintura, que ahí ya no se podía rascar más, estaba empezando como a meterse en esto del cine experimental y tenía ganas de fusionarlo con lo que era la música popular. Y bueno, pues cogió a estos chicos súper raros y es el que les promociona. Y bueno, pues en una especie de estudio que tenía él, que es muy famoso, que se llamaba The Factory, un sitio por donde debían pulular los artistas, entraban y salían, pues allí es donde les crea como un espacio para que compongan. Aparte también en ese primer disco, pues les hace la portada, que es mítica, esa portada del Plátano, no sé si la has visto, pero Sí, claro. lo que hace también es que les introduce como eran gente que era muy adelantada, ¿no?, a sus tiempos, y esta música, lo que te digo, era muy raro, ¿no? Además temas como I'm Waiting for the Man, Heroin, ¿sabes?, cantando a la heroína en el año 66, pues es lo que quería, eso, que hubiera como libertad de expresión, que se pudieran expresar en ese espacio. Y bueno, pues les hizo como un mecenazgo para que pues les pudiera sacar, pero también les implantó el meter a una chica, ¿no? Una chica que era una modelo publicitaria de esos momentos, que era famosa, que se llamaba Nico, una mujer alemana, una mujer preciosa, rubia, y bueno, un poco para que tuviera el grupo un poco más de repercusión. Estuvo en ese primer disco, pues ella, pues, había unas canciones que cantaba, en plan así como poesía, y las que no cantaba, que a lo mejor cantaba Lou, pues tocaba una pandereta, ¿sabes? Y bueno, pues él coge, Andy, los lleva como a tocar, los hace como una gira por Estados Unidos, pero no se puede decir como a conciertos, él lo hacía como en salas de donde se exponen los cuadros, ¿no? En salas de arte, pues en vez de exponer el cuadro, exponía a estos personajes a tocar. Y luego además fueron como la primera banda que hicieron el concepto de, no sé, de hacer un espectáculo multimedia. O sea, mezclar música con imágenes visuales, películas, pues bailes, cosas estas de luces. O sea, que al final tú, si estabas entre comillas, lo que se podía llamar un concierto de ellos, en el fondo era como tener una experiencia, ¿sabes?, sensorial, pues en todos los sentidos, pues para fusionarte un poco esto del arte. Pero bueno, esta banda, pues gente así tan esto ya en el segundo disco, pues Lou Reed, porque esto fue una banda de eliminación, Lou Reed se quita a Andy Warhol, o sea, le dice que no quiere seguir con él, no lo encaja bien porque claro, ya era una persona famosa, detrás de ella también pues echa Nico, y sacan un disco todavía pues más experimental, más raro, porque todo esto no tenían éxito ninguno, ¿sabes? O sea, que no era comercial. Claro, luego ha sido la influencia que han dejado en otros artistas lo que ha producido que se les viera. ¿Y quiénes, por ejemplo, qué otros artistas? Por ejemplo, David Bowie no existiría. Claro. ¿Sabes? De hecho, luego, cuando Lou Reed estuvo mal, pues David Bowie le produjo su disco en solitario más famoso, que sería Transformer. Claro. Pero Patti Smith, el protonacimiento del punk viene de ellos. O sea, los Stooges, el primer disco de los Stooges está producido por John Cale. Porque a partir ya del tercer disco, Lou Reed echa a John Cale también. O sea, digamos que quiere quitarse esa parte tan vanguardista y tan artística de meter en la música, y Lou Reed decide un poco que la banda tire por un sentido un poco más convencional, más rock, para que pueda llegar a más gente, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ya en el año 70 sacarían lo que es su último disco, Loaded, que pues ahí ya Lou Reed es el dueño de la banda, porque fue el que les propuso a los demás: os quedáis conmigo o sea, os se va John Cale. Un último. Y claro, ellos se quedaron con Lou Reed porque era el que hacía las letras. Pero a John Cale, que pues eso había sido el que había innovado musicalmente, sobre todo en el grupo, un tío que tocaba la viola eléctrica, el piano, que tenía educación clásica, lo fulmina. Pero bueno, ese último disco, Loaded, es más rock and roll, por llamarlo de alguna manera, y claro, contiene canciones muy famosas, ¿no?, que se llaman Rock and Roll y Sweet Jane, que se hacen, resulta pues un poco cuando parece que tienen un poco de éxito dentro de que no les había conocido nadie, pues coge Lou Reed y también deja la banda.
Además que coge y se va a vivir otra vez con sus padres, ¿sabes? Y a curarse. Como tantos chavales, como tantos jóvenes españoles. Sí, pero un chico que ha estado viviendo unas experiencias desde el año 64, vamos, porque había sido hasta escritor en una compañía discográfica, antes de formar la Velvet, él había sido escritor en una compañía discográfica de cuarta clase, de escribir canciones como si fueran churros, ¿sabes? Lo que te quiero decir, o sea, una banda muy, muy extravagante, muy diferente, pero que dejó un pozo muy grande en muchos artistas que luego vendrían después y que generarían otros movimientos, pues como te he dicho, el punk, la New Wave, o sea, el glam de David Bowie, todo esto venía influenciado por ellos. Eres el rey del glam. Y luego eso, la carrera de Lou Reed, que en solitario pues fue muy, muy famosa. Espectacular. Un día hablaremos de Lou Reed Sí, en no, concreto, seguramente. o sea, en este abarca programa. pues para hablar tanto más que... ¿Algún tema que nos recomiendes de este grupo? Pues a mí de esta época que está con John Cale, que es más, digamos, más artística, ¿no? Un rock más elaborado y más raro, que lo quieras llamar. Me gusta Venus in Furs, porque tiene unos sonidos ahí con la viola que es increíble, y de la época ya con Lou Reed sola, de este último disco que te digo, pues recalcaría Rock and Roll, la canción que se llama Rock and Roll, que es preciosa. Por el lado más salvaje de la vida, se fue Lou Sí, Reed. luego eso ya sería en solitario, sería su carrera en solitario, el Walk on the Walk Side. El famoso silbidito y todo eso. Chacal, muchísimas gracias. Nosotros somos un poco raros también. Gracias a ti. A nuestra manera, ¿no? En este mundo, En el mundo tiene que caber todo. claro, hasta nosotros. Lo normal, lo no tan normal y lo raro, ¿no? Claro, efectivamente. El rock existió para que la gente rara Claro, nos Sí, sintiéramos ¿no? amados. El rock, si algo ha tenido, es que ha querido abarcar siempre a todos. A todos. No ha sido discriminatorio con nadie. Nunca, nunca. Chacal, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y nosotros nos despedimos de este programa especial de un añito con todos ustedes. De verdad que muchas gracias. Déjennos sus comentarios, seguro que son de agradecimiento. Si tienen que insultar a alguien, pues insúltenme a mí, que es quien tiene la culpa de los errores. Así que de verdad que gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Sin ustedes no sería posible. Dar las gracias a mi querida Marta García, la jefa técnico. Sin ella, pues imagínense, no hubiéramos llegado ni al segundo programa. Y aquí estamos, un año después, aguantándome y haciendo muy buena labor y cada vez creciendo más. Ahora también nos acompaña Carlos Pecker, nos acompaña también Ethan, y cada vez pues va subiendo el equipo, haciendo más grande esta burbuja que ustedes están agrandando para que el mundo sea también cada vez más grande y nuestra España también lo pueda ser. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.